Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a hablar acerca de cuáles son los mejores fondos de inversión colectiva en Colombia para el 2021. Y me presento, mi nombre es Shaylee y en este canal les hablo acerca de finanzas personales, emprendimiento, viajes, cómo trabajar online y todo eso. Y de hecho, si les interesa saber cómo trabajar online y cómo ganar entre $1,000 y $2,000 al mes, les recomiendo la masterclass gratuita que tengo en la descripción para que aprendan cómo se hace, cómo funciona y todo eso. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas. Primero, qué es un fondo de inversión colectiva. Segundo, en qué pueden invertir. Tercero, qué tienen que tener en cuenta antes de invertir. Y cuarto, cuáles son los mejores fondos de inversión colectiva dependiendo de su perfil de riesgo. Entonces, empecemos definiendo qué es un fondo de inversión colectiva y básicamente el concepto es muy sencillo. Es un producto financiero en el que cientos o hasta miles de personas ponen dinero para que ser manejado por un experto financiero, de tal forma de que puedan acceder a inversiones sin necesidad de ponerle tanto capital. Entonces, los rendimientos que tú vas a recibir van a depender directamente del aporte financiero, del aporte monetario que hayas hecho. Y de esa forma el riesgo se diversifica porque no tienes que de pronto invertir demasiadas cantidades y puedes darle tu dinero a las manos de un experto que se encarga de manejar esos productos y van a poder tener diferentes rendimientos dependiendo de cuál sea el fin de dicho fondo. Ahora te preguntarás en qué se puede invertir. Entonces hay diferentes categorías. Tenemos por ejemplo la renta fija, en la cual es mucho menos riesgo y por lo tanto menos ganancia, principalmente conformada por CDTs, deuda privada y deuda pública. También tenemos la renta variable, que aquí las ganancias pueden ser un poquito mayores, pero porque no tienes seguridad de exactamente cuánto va a ser tu ganancia al final. Tienes un intervalo, pero no una ganancia fija al final. Y esta ya puede ser en acciones o divisas. También tenemos renta mixta, que es una combinación tanto de renta fija como de renta variable. También tenemos los fondos globales, que son principalmente en acciones en la bolsa de valores. También tenemos alternativos, como son descuentos en facturas, demandas contra el Estado y esos diferentes instrumentos públicos. Y hasta inmuebles, donde son inversiones relacionadas con la construcción y administración inmobiliaria. Entonces, como puedes ver, tú puedes elegir un fondo de inversión colectiva dependiendo a lo que te interese. Si por ejemplo, a mí me interesa solamente invertir en inmuebles, te buscas un fondo de inversión que solamente sea en inmuebles. Si quieres en acciones, te consigues un fondo de inversión que solamente sea en acciones. Y como te dije anteriormente, hay diferentes tipos de rentabilidades y eso va a depender directamente de tu perfil de riesgo. Si eres una persona arriesgada, de pronto vas a querer invertir en acciones, mientras que si eres una persona conservadora, vas a querer invertir más en CDTs y esas cosas. Ahora, ¿quién los ofrece? Tenemos, por ejemplo, fiduciarias, bancos y fondos de pensiones. Y bueno, hay tres factores a tener en cuenta antes de decidir en un fondo de inversión colectiva. ¿Cuáles son? Primero, el plazo. Por ejemplo, si quieres realizar una inversión a corto, mediano o largo plazo. Segundo, tu perfil de riesgo. Tienes que definir si eres de pronto un inversionista agresivo que aguanta altas volatilidades en el mercado, o un conservador moderado que no quiere y no soportaría movimientos bruscos en la gráfica. Y tercero, el rendimiento, y eso va directamente relacionado al riesgo. Por lo general, entre mayor riesgo, mayor probabilidad de rendimiento vas a tener, pero asimismo, entre menos riesgoso, menos rendimientos. Y de hecho, las entidades financieras te recomiendan que cuando estás empezando y si eres muy joven, comiences con un riesgo alto, porque digamos que tienes tiempo para recuperar cualquier mala inversión que se haga, porque vas pensando a 5 años a futuro. O sea, si empiezas a invertir y tienes 23, tienes años para recuperar, mientras que si de pronto empiezas a invertir a los 50 y pico, ya va a ser un poquito más complicado que recuperes alguna pérdida, especialmente cuando estás cerca de la jubilación y todo eso. Entonces, tu edad influye mucho en el tipo de riesgo y el tipo de perfil que vas a tener. Y para recordarte, son conservador, moderado y agresivo. Y ahora te quiero mostrar como unas gráficas de los diferentes rendimientos del año pasado de acuerdo a tu perfil de riesgo. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica tenemos el perfil agresivo. Como puedes ver, en marzo y en abril hubo un bajón muy grande. Si eres un perfil agresivo es porque puedes soportar las fluctuaciones del mercado. Siempre va a haber fluctuaciones, eso sí, pero cuando tienes un perfil agresivo son más evidentes. Entonces ya depende de ti qué tanto te vas a estresar cuando ves tu dinero cayendo y sientes que lo vas a perder todo y lo puedes dejar allí, o si es alguien más moderado, por ejemplo que no bajó tanto, o finalmente un conservador, como puedes ver, no cambió mucho en cuanto a pérdidas. Pero como puedes observar, a comparar las tres, la que mayor rendimiento tuvo fue la agresiva y la que menor rendimiento tuvo fue la conservadora. Entonces ya depende de ti. No hay una mejor que otra, sino depende de qué perfil de riesgo tengas, porque entonces no tienes que mirar solamente los rendimientos, sino también la volatilidad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para tomar una decisión? Bueno, primero, el valor del aporte mínimo, porque cada fondo de inversión colectiva va a tener cierto
aporte mínimo. De pronto hay unos que tienen poco valor de entrada, hay unos que tienen muchos, hay unos que te van a pedir 50,000 pesos, otros que te van a pedir 500,000 o hasta 1,000,000. Segundo, si tiene o no pacto de permanencia, es decir, el tiempo mínimo que tienes que tener tu dinero invertido, ya sea un mes, 3 meses, un año. Y fíjate que eso se relaciona también a tu plazo de inversión, porque si tú necesitas tener ganancias para el siguiente mes y tienes un plazo de permanencia de un año, entonces no tendría sentido que optes por ese fondo de inversión. Tercero, si es un fondo abierto o cerrado, es decir, que en los primeros puedes hacer un aporte cuando tú quieras y los segundos solamente haces un aporte una vez, o hay unos momentos específicos en los que puedes aportar. Cuarto, ¿cuándo y cuánto puedes retirar? O sea, porque muchos fondos te permiten retirar el dinero cuando quieras, si lo quieres retirar todo, bien pueda, pero hay otros que no. Entonces hay unos que de pronto dicen que no, solamente te permito retirar el 18, otros tienen un pacto de permanencia de 3 meses, o de pronto te piden que dejes un 10% invertido para no cerrar completamente la cuenta. Entonces es muy bueno revisar cuáles son esos requisitos anteriores. También el valor de las comisiones y cuánto pagan, por lo general va entre el 1 y el 3.5 anual, lo cual me parece muy excesivo. O sea, idealmente intenta escoger un fondo que esté entre el 1.5 y 1.7 máximo anual en cuanto a administración. Y finalmente, cómo se hacen aportes y retiros, porque en muchos casos se pueden hacer por internet, por PC y todo eso, pero en otros hay veces que te toca hacer una consignación o llamar para hacer un traslado. Entonces la mejor opción es que escojan un fondo que te lo haga fácil, o sea, que tú puedas hacer contribuciones constantemente sin necesidad de pronto hacer tanto papeleo o demorarte tanto haciéndolo. Y ahora, ¿cómo saber cuáles son los mejores fondos de inversión? Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas principalmente. Primero, la rentabilidad, es decir, cuánto es el porcentaje de ganancia en base al dinero invertido, y esa te la puede mostrar en diferentes periodos de tiempo, en los últimos 3 meses, en el último año, para que tú entiendas como que el porcentaje de rentabilidad de forma general. Y segundo, la volatilidad, y eso es lo que va a reflejar directamente el riesgo del fondo. O sea, una volatilidad del 1 al 3% es súper baja, es perfecta para un perfil conservador, pero si es una volatilidad del 20% es más que todo para un perfil agresivo. Pero sin embargo, entre más volátil sea, más probabilidad de ganancia vas a tener a sí mismo. Entonces, como te dije, muy importante tener definido tu perfil de riesgo. Ahora te voy a hablar acerca de cuáles son los mejores fondos de inversión colectiva en base a tu perfil de riesgo, tanto moderado como conservador como agresivo. Bueno, entonces esa primera gráfica es para un perfil conservador. Una cosa a notar es que las gráficas las he tomado en base a la página misfinanzaspersonales.co. De hecho, voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan ver y detallar más a fondo los artículos de información que ellos ofrecen. Entonces, ¿eres un perfil conservador? Sí. ¿Te interesa conservar tu capital lo más posible? Segundo, ¿quieres proteger tu dinero de la inflación? Tercero, ¿necesitas de vuelta tu dinero en menos de 1 año o 2? Y cuarto, ¿no sueles tolerar pérdidas grandes de tu capital? Entonces, como puedes ver en esta tabla, Davivienda, mediante el fondo Colectiva Multiescala, ofrece una rentabilidad de 6.5, mientras que, por ejemplo, Global Securities Colombia te ofrece una rentabilidad de 3.91. Pero mira la volatilidad. Por ejemplo, de la vivienda primero tiene una volatilidad de 2.74, mientras que Global Securities tiene una volatilidad mucho menor de 0.66. Entonces también puedes ver el monto mínimo, la comisión, etcétera. Entonces, como te dije, las comisiones van 1%, 1.20, 2.7, entonces va siendo muy variable. Bueno, ahora hablemos sobre cuáles son los mejores fondos de inversión colectiva para perfiles moderados. Entonces, ¿eres un perfil moderado? Sí. ¿Tienes rendimientos relativamente más grandes que la inflación? Segundo, no esperas retirar tu dinero antes de 2 o 3 años. Tercero, puedes tolerar pérdidas moderadas a tu capital. Y cuarto, te animarías a realizar pequeñas inversiones más arriesgadas si ves las condiciones para hacerlo. Entonces, como puedes ver en esta gráfica, Cana Fiduciaria tuvo un rendimiento del 34%, pero asimismo una volatilidad del 24%. Sin embargo, tiene un monto mínimo de apertura muy pequeño, que es solamente 200,000 pesos, y una pequeña comisión de administración. Tenemos por otra parte Bancolombia con su plan Semilla, con unos rendimientos de 6.8 aproximadamente y una volatilidad del 3.6%, y el monto mínimo es súper poquito, solamente 50,000 pesos. Entonces, como puedes ver, aquí hay muchas opciones para que puedas elegir. Aquí las puedes comparar todas dependiendo del monto mínimo, su rentabilidad y la volatilidad. Ahora finalmente hablemos sobre los fondos de inversión colectiva para perfiles de alto riesgo. Entonces, ¿eres alto riesgo? Sí, básicamente te interesa hacer crecer tu dinero, aunque puede haber pérdidas de capital en algún momento. Segundo, no necesitas tu dinero de regreso antes de 5 años. Aquí vuelvo a mi punto en base a qué tan joven eres al momento de invertir, porque
tú puedes de pronto ir perdiendo todo un año o los primeros 6 meses de un año y después recuperarte, o puede que te toque varios años recuperar tu dinero. Entonces, entre más joven seas, más probabilidad tienes de recuperar cualquier tipo de pérdida. Mientras que si estás pronto a pensionarte, de pronto un perfil arriesgado no sería la mejor opción para ti. Tercer punto, que es que a largo plazo siempre ganarás, por lo que puedes tolerar pérdidas a corto plazo. Entonces, como pueden ver, aquí las rentabilidades son mucho más grandes, por ejemplo, del 36.5, 20 y pico, 29, entonces siempre son un poquito más grandes comparadas con los de inversión conservadora. Sin embargo, cuando eres conservador, tiendes a invertir en renta fija, es decir, que ya sabes cuánto va a ser tu ganancia al final y por lo tanto no es tan volátil, porque no se quieren arriesgar a perder nada de dinero. Entonces aquí entre las entidades más comunes o con mejores rentabilidad han sido Scandia, Protección, Colfondos, Fiduciaria Corfi Colombiana, Protección, etcétera. Entonces aquí tienes los diferentes nombres de los fondos para que los investigues en sus páginas web, y muchas veces te dan la opción de hablar con los asesores directamente, y si puedes hablar con varios asesores de diferentes entidades, o sea, no te quedes solamente con uno, porque ellos a final del día te van a querer vender su producto, ¿cierto? Entonces no te guíes por la opinión de un solo asesor, sino que consulta varios y en base a eso toma una buena decisión. También te recomiendo que revises la plataforma, o sea, qué tan fácil es de usar, de pronto qué tan moderna es, qué tan segura se ve, será que acepta PCE. Entonces como que también mires qué tan fácil va a ser la administración de dicho fondo. Y de hecho, entonces, si quieres ser cauteloso a la hora de invertir, te recomiendo que no solamente mires la rentabilidad. Aquí se te pueden ir a abrir los ojos y decir como que no, rentabilidad del 36% o del 20 y pico, voy a invertir enseguida. Pero como puedes mirar, la volatilidad en la siguiente columna siempre es más grandecita. Entonces mi invitación es que te preguntes antes de hacer cualquier inversión qué tanto riesgo debo asumir para lograr esta rentabilidad. Ahora, eso que estás preguntando como que bueno, pero ¿cuál es la mejor combinación entre rentabilidad y volatilidad? Dame como que un punto medio. Entonces créeme que ya tengo la respuesta. Entonces en esta tabla pueden ver un compendio de los mejores fondos de inversión colectiva que presentan una buena combinación tanto de rentabilidad como de volatilidad. Entonces les recomiendo que de pronto miren ese video nuevamente, le tomen capturas de pantalla a lo que necesiten para que puedan investigar más a fondo si estos son los mejores fondos de inversión colectiva para ustedes. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya sido muy útil, que hayan aprendido cosas nuevas, que se les quite un poquito ese miedo de invertir, porque en verdad la inversión puede ser para todo el mundo, no necesariamente tiene que ser tan volátil, no todo tiene que ser tan riesgoso. Como les mencioné, hay diferentes perfiles de riesgo y diferentes productos financieros para cada perfil, de tal forma que su dinero pueda estar más seguro. Y si les fue útil lo que aprendieron, el único pago sería un like y darle suscribir para que yo le caiga bien al algoritmo de YouTube y recomiende este tipo de información financiera a más personas. Siento que falta mucho aquí en Latinoamérica y en Colombia. Entonces, si quieren ayudarme con esa visión de llevar ese conocimiento financiero a más manos y a más ojos y a más pantallas, les agradezco. Y bueno, entonces me dejan en los comentarios cuál fue el mejor fondo que les pareció y si tienen alguna pregunta. Espero que tengan un lindo día nuevamente y saludos, chao. Entonces, empecemos definiendo qué es mi cartera. A querer invertir en acciones, mientras que si eres una